Muy buenos días, estimada presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, estimado presidente del CAM Santiago, consejeros, abogadas, abogados, querida comunidad arbitral. Como parte de nuestra celebración de los 30 años del CAM Santiago, tenemos el privilegio de contar hoy con la presencia de un árbitro internacionalmente conocido, pero por sobre todas las cosas un gran amigo del CAM Santiago. Alexis Moore es socio fundador del estudio Moore Gutiérrez Queza Arbitration, ha actuado como abogado, presidente, coárbitro, perito en más de 280 arbitrajes, tanto en tribunales arbitrales ad hoc como tribunales arbitrales institucionales. Fue miembro de la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, lugar en el que se desempeñó como vicepresidente entre los años 2009 y 2015. Posteriormente, desde julio de 2015 hasta el año pasado, se desempeñó como su presidente. Ha sido también vicepresidente de la ICC Institute of World Business Law, copresidente del Comité de Arbitraje de la International Bar Association, miembro de la London Court of International Arbitration y del Consejo de la Cámara Arbitral de Milán. Es autor de numerosos libros y publicaciones en materia de derecho comercial, en materia de derecho internacional privado y ciertamente en el ámbito del arbitraje. Fue fundador y editor de Le Cahiers de l'Arbitrage, una publicación francesa líder en el ámbito del arbitraje. Es miembro de numerosas instituciones científicas y profesionales destacadas en la materia. Como si lo anterior no fuera poco, domina a la perfección numerosos idiomas, razón por la cual hoy día nos deleitaremos con su conferencia en nuestra lengua materna. Ella se titula La catástrofe del éxito del arbitraje. Sin más preámbulos, los dejo con nuestro invitado estelar, Alexis Moore. Por favor. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a la CAM por haberme dado el honor de estar aquí con ustedes, la presidenta María Teresa Vial. Muchas gracias a la CAM Santiago, Manuel José Vial, Macarena. Realmente es un placer estar el día de hoy en su magnífico país. Lo que voy a hacer es tratarle de dar algunas reflexiones generales sobre el pasado y el futuro del arbitraje, y para eso voy a empezar con un pequeño anécdota literario, y ese se refiere al bien conocido autor Tennessee Williams, el cual en 1955 estrenó su obra La gata sobre el tejado de zinc, el cual tuvo un inmenso éxito tras sus anteriores obras El zoo de cristal y un tranvía llamado Deseo, lo cual lo impulsó a la cima de la gloria literaria. Y años después escribió sobre esta trilogía y sobre su éxito como la catástrofe del éxito, y efectivamente a partir de este momento de absoluto éxito, Tennessee Williams entró en una espiral descendente durante 20 años hasta su misteriosa muerte en 1983. Y años después, un psicólogo americano llamado Stephen Berglas se inspiró en la experiencia de Tennessee Williams y escribió un libro cuyo título es El síndrome del éxito, tocar fondo cuando se llega a la cima. Y Berglas se basó en la experiencia de Williams para describir cómo el éxito, en lugar de aumentar los sentimientos de seguridad, a veces se percibe como una especie de muerte, en la que las crecientes expectativas externas afectan la confianza en sí y generan malestar y ansiedad. Pues bien, el arbitraje, al igual de Tennessee Williams,
ha ciertamente alcanzado la cima del éxito. Se ha convertido en la forma habitual de resolver los conflictos internacionales. Ha ampliado los límites de la arbitrariedad a los conflictos de consumo, los contratos de trabajo, la propiedad intelectual, las patentes, el derecho de competencia, la regulación y prácticamente a todos los ámbitos de la vida económica. La ubris del arbitraje ha impuesto su reinado no solo en el comercio internacional, sino también en las disputas entre inversores y estados, así como entre estados. Ahora bien, el éxito del arbitraje está generando el mismo tipo de trastorno psiquiátrico que sufrió Tennessee Williams. Estamos viviendo la catástrofe del éxito del arbitraje. Sin duda, el zeitgeist del arbitraje ya no es lo que era hace 20 años. Hay una especie de angustia, una sensación de incertidumbre sobre el futuro, la percepción arrastrante de que una oscura amenaza está nublando el horizonte, antes brillante, claro y soleado de nuestras vidas profesionales. Gary Bourne se inspiró en una referencia quizás menos clásica de la de Tennessee Williams para describir eso. Se inspiró en el Game of Thrones, como saben, quizá para anunciar que el invierno se acerca para el arbitraje. Hace algunas semanas, Toby Lando dictó una conferencia en Singapur en la que se preguntaba si el arbitraje no había perdido la creatividad de sus primeros días y si no ha llegado el momento de un replanteamiento global con cambios fundamentales como la introducción de procedimientos más inquisitivos, listas especializadas de árbitros y actuaciones mucho más proactivas por parte de los árbitros, cualquier sea lo que eso signifique. Lucy Reed ha abogado por un enfoque más judicial por parte de los árbitros, los cuales deberían, según ella, convocar a conferencias frecuentes con las partes, incluyendo el llamado Reed Retreat. Grant Hanessian recientemente ilustró esta propuesta de forma bastante divertida al sugerir en el GarLife Atlanta que el arbitraje debería tal vez emular una producción de tipo Netflix o Broadway, en donde el espectáculo consistiría en una sucesión de miniseries, es decir, de decisiones parciales para cada episodio de la película. Algunos partidarios de la reforma del arbitraje abogan por un régimen dietético muy severo, en que los árbitros deberían sistemáticamente limitar el volumen de los memoriales y demás escritos de las partes, el número de las pruebas permitidas y la cantidad de testigos y peritos. En un reciente artículo, Neil Kaplan presentó una especie de popurrí de todas las innovaciones que se deberían, según él, aportar al arbitraje, como la introducción de expertos dentro de los tribunales arbitrales, la introducción de un disclosure master para facilitar en la producción de documentos o la imposición de un mediation window en el procedimiento. Así que hay una especie de furia reformadora que aparece en el arbitraje, y esta furia reformadora ha llegado al punto que recientemente se estrenó en Suiza una asociación para prácticas innovativas en el arbitraje. Y algunos avances que hasta ahora se percibían como evidentes, como positivos para agilizar el proceso, como la llamada cláusula Goldman en el arbitraje CCI, ahora son incluso criticados. Este vórtice de reformas propuestas acabó golpeando a pilares procesales como la audiencia de testigos, tal y como la conocemos hoy, bajo la idea de que los sesgos inconscientes, los sesgos memoriales y los fallos de memoria tornarían la audiencia de pruebas en una herramienta esencialmente inútil. Esta marea reformadora también está afectando al proceso de producción de documentos y a las antes intocables reglas de la IVA sobre la prueba, con la adopción de las llamadas reglas de Praga,
hace algunos años, y en general con la idea de que las solicitudes de producción de documentos serían la fuente principal de todos los males del arbitraje. Otra bruja que ahora es comúnmente perseguida en este Salem arbitral es la nefasta orden procesal número 1, a la que se imputan todo tipo de pecados al imponer a las partes procedimientos mal adaptados sin que los tribunales consideren debidamente las especificidades de cada caso. Está el arbitraje, por tanto, a los albores de una especie de revolución, como en la Noche Francesa del 4 de agosto de 1789, en la cual los privilegios de la aristocracia francesa fueron repetidamente abolidos. Tal vez no, pero hay en todo eso algo que recuerda la querela literaria del siglo XVII entre los antiguos y los modernos, la querela de La Fontaine y de Boileau, cuando los que defendían la tradición se oponían a los que querían romper con todo el pasado. El arbitraje sin duda ha alcanzado una edad de madurez. Como todos sabemos, el arbitraje ha prosperado sobre un marco normativo cuyas piedras angulares son el Convenio de Nueva York, la ley modelo de la CNUDMI, la cual garantiza el reconocimiento de los convenios arbitrales, el apoyo del Poder Judicial en la mayoría de las sedes del arbitraje internacional y la ejecución de los laudos. El arbitraje ha generado un conjunto de normas transnacionales que regulan el procedimiento de arbitraje internacional y que, aunque sean ahora criticadas en ciertos aspectos, siguen siendo compartidas y aceptadas hasta el punto de haber casi alcanzado al nivel de una costumbre procesal. El arbitraje ha generado una comunidad epistémica global que comparte los mismos valores y la misma visión del arbitraje y se apoya en una red de instituciones arbitrales como la CAM Santiago, entre otras, que es la columna vertebral de lo que ha vuelto a ser un verdadero sistema de justicia transnacional. El arbitraje se ha convertido en el medio habitual de resolución de las disputas comerciales internacionales y como tal ha adquirido una autonomía funcional, institucional e incluso normativa. ¿Significa eso que no hay que cambiar nada, con el riesgo de que el arbitraje entre en una especie de glaciación, como la época soviética de Brezhnev, o eso significa que, como en la novela de Tomasi di Lampedusa, habría que cambiar todo para que al final no cambie nada? El arbitraje sin duda se encuentra en una encrucijada y como toda institución que llega a un punto de inflexión de su historia, sí necesitas algunas reformas. Pero al mismo tiempo, como decía La Fontaine, en la querela de los antiguos y de los modernos, cualquier buena reforma debe ser respetuosa de la tradición y del pasado. Y eso es particularmente cierto por dos razones. La primera es que el procedimiento de arbitraje, tal y como lo conocemos hoy, es el producto de décadas y décadas de sedimentación y de acumulación de conocimiento y de experiencia. Y por eso no debe cambiarse a la ligera. Las mejores sopas se hacen en las ollas más viejas. Y la segunda razón es que el procedimiento arbitral es lo que es hoy, tanto en su componente de práctica arbitral como en su aspecto normativo, es decir, la elaboración de soft law, porque es global y es realmente transnacional. El arbitraje, tal y como lo conocemos hoy, es el producto de décadas de esfuerzos para elaborar normas que no sean el subproducto de una tradición jurídica particular, sea el common law o el derecho civil, sino un procedimiento verdaderamente transnacional y autónomo que sea adaptado a las necesidades del comercio internacional. Y desde esa perspectiva, algunas posibles líneas de reforma son necesarias, mientras que otras deben tomarse con mucho más cautela, y empezaré, para ser negativo, con algunas de estas últimas. Una de ellas, reformas que yo
considero peligrosa y que es uno de los cambios más radicales que ha sido propuesto, es la idea de Jan Paulsson y Albert Jan van den Berg de eliminar los nombramientos unilaterales de árbitros por las partes. Y esta idea se ha primero presentado desde una perspectiva institucional y normativa consistente en recomendar que de alguna manera se imponga una norma para que todos los árbitros sean designados por una institución o en su caso por la Corte competente. Y esa sugerencia ha sido criticada y con razón creo por ser impracticable, ya que requeriría al menos en su iteración más radical un tratado internacional o como mínimo un acuerdo entre todas las mayores instituciones arbitrales. Y lo que es más importante, esta idea ha sido rechazada por entrar en contradicción, en conflicto con el principio fundamental de la autonomía de las partes. Luego, la idea se ha redimensionado a nivel de una posible buena práctica, en particular en el llamado Sachs Protocol, consistente en establecer protocolos que permitirían elegir a los árbitros entre candidatos preseleccionados por las partes sin que aquellos sepan cuál de las mismas los propuso, lo cual tampoco ha tenido mucho éxito en la práctica y de hecho los nombramientos de partes son un elemento importante de la legitimidad del sistema, ya que muchas empresas los ven como una forma de participación en el proceso arbitral. La propuesta Paulsson-van den Berg puede ser criticada bajo otro perfil, que es el efecto que una prohibición de los nombramientos de partes podía tener en la sociología de la comunidad arbitral. Actualmente la comunidad arbitral se compone de profesionales privados que compiten libremente por nombramientos en un mercado abierto y bastante transparentes, mientras que concentrar todos los nombramientos en manos de unas pocas instituciones supondría el riesgo de restar transparencia al sistema y en última instancia de transformar esta comunidad arbitral de libres profesionales en un grupo de políticos arbitrales que serían más atentos a la política institucional que a las expectativas de los usuarios privados en el mercado. Dicho eso, el problema, por supuesto, de la independencia e imparcialidad permanece, ya que no hay duda de que los nombramientos de partes pueden generar parcialidad, como lo demuestra el hecho de que la inmensa mayoría de los votos disidentes son realizados por el árbitro designado por la parte perdedora. Pero la prohibición de los nombramientos de parte no es una respuesta, es una respuesta equivocada a una pregunta correcta. La respuesta correcta es más bien el avance de la cultura arbitral, la cual ha hecho grandes progresos en los últimos 20 años, la conciencia entre los árbitros de sus deberes de independencia e imparcialidad y la sanción reputacional a los árbitros que violan estos deberes. La segunda serie de reformas que sería, en mi opinión, potencialmente peligrosas gira en torno a las pruebas. La primera manifestación de esas propuestas ha sido la idea de que sería necesario abandonar las reglas de la IVA o por lo menos tener reglas con enfoque más regional sobre la práctica de prueba y la idea de que las reglas de la IVA serían más inclinadas hacia la tradición de common law que la tradición de derecho civil y de ahí, como mencioné hace unos minutos, la adopción de las llamadas reglas de Praga. Y el problema de esa idea es la amenaza de una fragmentación normativa en el derecho procesal del arbitraje internacional. El arbitraje internacional, como sistema de justicia transnacional, necesita un marco procesal común, un marco global, que garantice que cada parte, a pesar de su origen de su cultura jurídica, pueda jugar bajo las mismas reglas. Y la convergencia de las normas procesales ha sido un paso fundamental en el proceso de maduración del arbitraje en las últimas 3 décadas. Y la idea fundacional del arbitraje internacional es precisamente la de un conjunto de normas procesales comunes que genera una cultura común aceptable para todos los actores y partes interesadas, cualquier sea su
background cultural. Y como parte de esta misma tendencia a la fragmentación, vemos que más y más autores abogan hoy en día en contra del proceso de producción de documentos. Se dice que la producción de documentos sería poco beneficiosa, generaría ineficiencias, sería muy pesada y en última instancia sería una de las causas principales de los costes y tiempos excesivos del arbitraje. Y yo creo, sin embargo, que la posibilidad de solicitar la producción de documentos en posesión de la otra parte es una condición fundamental de un juicio justo y una parte esencial de la transparencia y de la honestidad del procedimiento de arbitraje. Y por lo tanto, esta posibilidad no debe restringirse, salvo cuando lo justifiquen las especificidades del caso, como ocurre, por ejemplo, en el contexto de reglas aplicables a procesos expeditos o abreviados o en casos simples. De manera general, lejos de ser la expresión de una cultura jurídica particular, las reglas de la IVA han logrado un equilibrio adecuado entre las normas procesales heredadas tanto de la tradición de derecho civil como de la tradición de common law. Las reglas de la IVA han logrado un resultado con ello que es específico al arbitraje internacional, permitiendo a todos los actores jugar con las mismas reglas y garantizando así la transparencia y la previsibilidad del proceso arbitral. A fin de cuentas, las reglas de la IVA sobre prueba permiten a los árbitros resolver las cuestiones relativas a la divulgación de documentos de forma rápida y eficaz si el proceso es manejado correctamente, aplicando la conocida norma según la cual las solicitudes de presentación de documentos se limitan a categorías estrechas y específicas que sean descritas de manera suficientemente detallada. Y estos términos, en inglés, las famosas narrow and specific categories of documents, creo no son, como algunos dicen, parte del problema, son parte de la solución, ya que permiten a los árbitros ejercer una amplia discreción, no solo en la delimitación de las reglas aplicables a la producción de documentos en cada caso particular, sino también en el rechazo de solicitudes que sean excesivamente amplias. Otro ámbito en el que recientemente se han desarrollado críticas al proceso arbitral es el de la prueba testifical. Ha habido una oleada de artículos y conferencias sobre el tema de los sesgos memoriales, de la falta de fiabilidad de los testigos y sobre el tiempo y los costes excesivos que conllevan las audiencias probatorias tal y como se practican actualmente. Esta crítica se basa en la premisa que el relato de los hechos controvertidos por parte de un testigo no es confiable y que el tiempo y el esfuerzo que supone la práctica de la prueba oral son desproporcionadas por el resultado obtenido. Sin embargo, esta crítica no tiene en cuenta la especificidad del testimonio oral en el arbitraje internacional. La prueba testifical en el arbitraje tiene un papel totalmente diferente de su rol en el proceso judicial. En el arbitraje no se espera esencialmente de los testigos que proporcionen una prueba perfecta sobre cuestiones de hecho. Si fuera así, toda la arquitectura, toda la estructura de la prueba oral en el arbitraje internacional, con la posibilidad de escuchar a las partes o a sus empleados, las amplias declaraciones escritas y la posibilidad de que los abogados preparen a los testigos antes de la audiencia, todo eso sería no solamente ineficaz, sino también peligroso y fuera de lugar. Lo necesario sería, si fuera así, un cambio completo en la práctica de la prueba en la línea de lo que tenemos en los tribunales al limitar el testimonio a los hechos conocidos personalmente por el testigo, al prescindir de las declaraciones escritas y al prohibir cualquier contacto entre el abogado y el testigo antes de la audiencia. Sin embargo, la práctica arbitral es muy distinta de la práctica judicial. En efecto, consiste esencialmente en dar al testimonio un valor confirmatorio del conjunto de las pruebas que se han presentado en el caso. De hecho, es muy raro que el laudo se base únicamente en las declaraciones de los testigos.
a menos por supuesto que el testigo haya declarado en contra de la parte que lo presentó. En el arbitraje, la audiencia de prueba tiene un objetivo más amplio. Es el momento en el que el caso deja de ser abstracto y se encarna en una historia viva, una historia contada, aunque sea de forma distorsionada, por quienes han vivido los hechos. Y esa historia siempre es extremadamente instructiva, sean cuales sean los fallos de memorias y los prejuicios que puedan tener los testigos. En otras palabras, la audiencia de prueba, tal y como la practicamos, es un momento de encarnación del caso y muchas veces es el momento en el cual los árbitros comprenden realmente lo que ha sucedido y cuáles son las verdaderas causas del litigio. Así que estoy profundamente convencido de que la audiencia de prueba, tal y como la conocemos, tiene un enorme valor. Y el tercer tema sobre el cual se multiplican las propuestas de cambio es el tema de la actuación de los árbitros y de la ética de los árbitros. Hoy en día se insiste mucho en la necesidad de que los árbitros sean más proactivos en el desarrollo del arbitraje y eso se refiere esencialmente a dos aspectos. El primero es que los árbitros deberían mostrarse más directivos al inicio del procedimiento en cuanto a la organización del proceso y la identificación de los temas a decidir y luego durante el arbitraje, tanto al celebrar frecuentes conferencias procesales y tomando más decisiones parciales como al compartir con las partes sus opiniones provisionales sobre las cuestiones en disputa. Y aquí veo tres problemas. El primero es que los árbitros al inicio del proceso no conocen el caso y el caso evoluciona. Por lo tanto, ser demasiado prescriptivo en una fase temprana puede ser peligroso, crear malentendidos, generar falsas expectativas y en última instancia tener consecuencias peligrosas e inesperadas. Yo creo que una de las calidades más importantes del árbitro tiene que ser la humildad. El árbitro tiene que saber que no sabe. Y no hay peor árbitro, creo, que el árbitro que cree saber todo mejor que todos los demás. El segundo problema es que una disputa forma una unidad intelectual y conceptual y que la idea de Grant Hanesian, de las miniseries Netflix, es muy divertido, es decir, la idea de cortar la disputa en trocitos como si fuera un salchichón, no solo puede generar evidentes dificultades procesales, sino también que puede hacer más difícil llegar a un entendimiento correcto del big picture. Y el tercer problema concierne la idea de que los árbitros puedan en una etapa temprana compartir con las partes sus opiniones preliminares sobre la disputa. Ahora bien, eso se puede, por supuesto, hacer, pero nunca debería hacerse en una fase demasiado temprana, cuando el árbitro no tiene suficiente conocimiento del caso, y en cualquier caso nunca debería hacerse sin el consentimiento previo de las partes y sin las garantías procesales adecuadas, y de manera general no es algo que sea aconsejable recomendar de manera sistemática. En síntesis, yo creo que el proceso de arbitraje, tal y como lo conocemos actualmente, funciona bastante bien. Es el fruto de más de 70 años de experiencia, de sedimentación normativa y de esfuerzos por parte de la comunidad arbitral para al mismo tiempo agilizar el proceso y lograr un adecuado equilibrio entre las distintas tradiciones jurídicas al fin de conseguir un procedimiento universalmente aceptado y adaptado a las necesidades específicas del arbitraje internacional. La estructura general del proceso arbitral pues no necesita ser cambiada fundamentalmente. Sin embargo, sí son necesarias algunas reformas de fondo y voy a mencionar brevemente 4. La primera, creo, se refiere al estándar aplicable a la revelación de conflictos, lo cual, sin ninguna duda, es la cuestión más importante a la cual se enfrenta el arbitraje internacional, ya que la transparencia en las revelaciones es una condición esencial de la legitimidad de todo el sistema de arbitraje. Sin embargo, el estado actual de la ley es incierto, ya que coexisten dos estándares diferentes. Por un lado hay el estándar
subjetivo, el estándar a los ojos de las partes que adoptan la IVA en las guías sobre los conflictos de intereses, que adopta también la CCI, el cual significa que el árbitro debe revelar cualquier circunstancia que pueda, a juicio de las partes, ser problemática. Y de otro lado, hay el estándar objetivo, que la Corte Suprema inglesa, en el caso de Halliburton, ha definido como la opinión de un observador imparcial e informado. Y ese estándar es ese estándar objetivo que, según algunos autores como Gary Bourne, aplica bajo la ley modelo de la CNUDMI o en el reglamento de la CNUDMI. Ahora bien, o bien aquí se trata de una distinción sin diferencia, lo cual es per se un problema, ya que provoca incertidumbre en uno de los aspectos más importantes de la práctica arbitral. O bien hay algo por detrás de esta distinción entre el criterio objetivo y subjetivo para revelaciones, lo cual implica que no existe o no existiría un estándar universalmente aceptable y que existen diferentes enfoques para la revelación de conflictos dependiendo de la ley aplicable y quizá de la institución elegida por las partes, lo cual es aún más problemático. ¿Cuál puede entonces ser esta diferencia? El estándar subjetivo mira a la perspectiva de las partes. Por cierto, debe presumirse que las partes son partes razonables, ya que nadie puede ser obligado a hacer revelaciones irrazonables. Sin embargo, las partes son las partes en el caso concreto y, por lo tanto, según el estándar subjetivo, los árbitros deben revelar cualquier información que una de las partes desearía conocer para ejercer su derecho de eventualmente objetar al nombramiento de un árbitro. ¿De qué significa eso? Eso significa que el árbitro no debería emitir su propio juicio sobre lo que debe ser revelado. Debería revelar todo lo que no es manifiestamente irrelevante. Bajo el estándar subjetivo, las revelaciones deben hacerse de manera amplia y en caso de duda, por supuesto, el árbitro debe inclinarse hacia la revelación. Por el contrario, el estándar objetivo de Halliburton no contempla o no contemplaría a la perspectiva de las partes, sino a la de un misterioso personaje que es este observador imparcial e informado. Y si esta distinción significa algo, debe ser que el árbitro, en este caso, puede ponerse en los zapatos de este observador para evaluar lo que objetivamente debería ser revelado. Ahora bien, hay muy poca diferencia entre este estándar objetivo para revelaciones y el estándar objetivo que aplica, y en eso no hay ninguna controversia, que aplica a la decisión que tome la institución o el juez sobre una demanda de recusación, lo cual significa que estaríamos confundiendo el estándar aplicable a revelaciones con el estándar que aplica a recusaciones, lo cual es muy peligroso, pues permitiría o convertiría al árbitro a efectos de sus revelaciones en el juez de sus propios conflictos, lo cual tiene necesariamente el efecto de reducir el alcance de su deber de revelación. Y es por lo tanto deseable que se adopte universalmente el estándar, el criterio subjetivo a los ojos de las partes en lugar del estándar más restrictivo del observador imparcial e informado. Y existe al respecto ya una cierta convergencia institucional. Las mayores instituciones en su práctica adoptan el estándar subjetivo para revelaciones, pero lo que ahora se necesita para levantar esta incertidumbre sería un cambio en el reglamento de la CNUDMI y en la ley modelo para que se adopte el estándar subjetivo. Y al respecto, existe, como quizás estaba en este momento, un proyecto de código de ética que están elaborando la CNUDMI y el CIADI, en el cual yo era muy contento en la tercera versión de ver que en el artículo 10 de este proyecto de código de ética se había incorporado el concepto subjetivo a los ojos de las partes
parece que ahora en las últimas versiones 4 y 5 se ha dado un paso atrás sobre este punto. Se ha fusionado los dos estándares de manera un poco curiosa con una nota que indica que al final el grupo de trabajo deberá elegir cuál de los dos hay que adoptar, y creo que es muy deseable que el grupo de trabajo de Alumni se incline a levantar esa incertidumbre y adopte el estándar subjetivo. Dicho eso, y más allá de eso, creo que las mismas directrices de la IVA sobre conflicto de intereses merecen ser revisadas en el sentido de una mayor transparencia. Han sido revisadas en 2013, entiendo que están en este momento en el proceso de ser revisada otra vez, pues la práctica de la IVA es revisar cada 10 años, y creo que hay en las reglas algunas cosas que son superadas. Un ejemplo de eso es el plazo de 2 o 3 años que se establece en la lista naranja para la revelación de nombramientos pasados por una de las partes o un representante de las mismas. ¿Por qué 5 o 6 nombramientos realizados hace 5 años no serían sujetos a revelación, mientras que 3 nombramientos realizados hace 3 años sí lo serían? Eso tiene muy poco sentido. Creo que hay que aquí ir hacia más transparencia. Y otro problema que tienen las guías de la IVA es que la lista naranja, que solo establece una presunción de revelación, se utiliza a menudo en la práctica como una lista objetiva de situaciones divulgables, lo que nunca ha pretendido ser. Y hay, por lo tanto, la necesidad al mismo tiempo de garantizar que la divulgación se haga de forma completa y de proporcionar previsibilidad sobre lo que no es necesario revelar. Y una posible forma de hacerlo podría ser establecer una limitación temporal general, como podría ser 10 años, dentro de la cual sería necesario revelar todo, y eso prescindiría de la lista naranja, se podría suprimir la lista naranja y debería ser acompañado de una especie de safe harbor, de lista verde ampliado que estableciera las situaciones que no necesitan ser reveladas aunque estén dentro de la limitación de 10 años, y también una lista roja reformulada que establecería aquellas situaciones limitadas que tendrían que ser reveladas incluso más allá de la limitación de 10 años. Es decir, que en vez de las actuales 3 listas que tenemos en la guía de la IVA, permanecerían solo 2 con un plazo temporal más amplio. Otra forma de hacer una reforma sobre este punto sería establecer una lista cerrada de situaciones objetivas que siempre tendrían que ser reveladas, y eso sería acompañado con una obligación de revelar bajo el criterio subjetivo, así que llegaríamos a un sistema mixto, y es un poco lo que está haciendo el grupo de trabajo CNUM-Viciadi. Si ustedes miran al artículo 11 del proyecto, verán que hay tanto el criterio subjetivo como una lista cerrada de situaciones que se debe revelar, y eso creo que es la dirección hacia la cual hay que ir. La segunda reforma que propongo también va en la dirección de hacer más transparente el sistema de arbitraje, y es lograr una publicación sistemática o casi sistemática de los laudos arbitrales. Eso significa pasar de un principio de confidencialidad a un principio de publicidad. Y eso solo puede lograrse mediante la adopción de reglas comunes por todas las mayores instituciones arbitrales para establecer que, a menos que todas las partes acuerden lo contrario, ya sea en el contrato o durante el arbitraje, el laudo se publique incluyendo a los nombres de las partes, de los árbitros y de los abogados. Algunas instituciones han dado pasos en esa dirección, como la CCI, en su nota a las partes. El Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima también ha tomado medidas en esa dirección, la Cámara Arbitral de Milán también, pero estos pasos, incluso los que ha tomado bajo mi impulsión la CCI, son demasiados limitados, ya que permiten a cada parte oponerse a la publicación de los laudos, lo que genera que al final, en práctica, muy pocos laudos se van publicando. ¿Por qué es necesario un cambio tan radical? Es decir, pasar de la cultura del secreto que existe actualmente en el arbitraje
a una cultura de la transparencia y de la publicidad. En primer lugar, porque el arbitraje es una forma de justicia y por lo que cumple de forma privada con una de las funciones soberanas más importantes de un Estado, y la publicidad es una salvaguardia fundamental en contra de la arbitrariedad. En segundo lugar, porque la publicación sistemática de los laudos arbitrales contribuirá a garantizar una mayor transparencia, sobre todo en lo que respecta a la relación entre los árbitros, las partes y los abogados, así como sobre los nombramientos anteriores y la forma en que los árbitros toman sus decisiones. Y en tercer lugar, porque poder remitirse a otros laudos dictados en diferentes litigios es útil y contribuye a mejorar la justicia arbitral. Y por último, porque la publicación sistemática de los laudos permitiría la aparición de una verdadera jurisprudencia arbitral que contribuiría tanto al fortalecimiento de la lex mercatoria como a una evolución armoniosa de las legislaciones nacionales, especialmente en los sectores industriales en los que los litigios sistemáticamente o casi sistemáticamente se someten a los árbitros. La tercera reforma que estimo necesaria es la adopción de normas universalmente aceptadas sobre la ética de los abogados en el arbitraje. No es sostenible para el arbitraje que la cuestión del deber de arbitrar de buena fe permanezca sin regular o se deje a leyes nacionales o a regulaciones profesionales locales. Deben existir normas transnacionales aplicables a cuestiones tan importantes como si se permiten los beauty counters y en qué condiciones, si los coárbitros pueden tener comunicaciones ex parte con las partes y en qué momento, y cómo, si es posible y en qué medida hablar con los testigos por los abogados, hablar con los testigos antes de la audiencia, si existe o no un deber de asistencia del abogado al tribunal arbitral, si existe un deber de no alegar hechos falsos, si existe el deber de no destruir documentos relevantes o de invitar a su cliente a cumplir con las órdenes del tribunal, o el deber de no introducir un nuevo abogado mientras que el arbitraje esté en curso y eso pueda generar conflictos de interés. ¿Y cómo deben regularse esas cuestiones? Ciertamente no es realista suponer que se puedan regular mediante un tratado internacional. La única vía es la del soft law, es la de la adopción de normas que codifiquen las prácticas más deseables y que en última instancia se conviertan en casi vinculantes como usos arbitrales. La IVA adoptó en 2013, eso lo impulsé yo en un momento en el cual estaba presidente del Comité de Arbitraje de la IVA adoptó en este momento sus directrices sobre la representación de partes en el arbitraje internacional. Hasta la fecha, esas directrices son el único conjunto de normas institucionales internacionales que abordan la cuestión de la conducta del abogado en el arbitraje internacional. Y lo hacen de manera, creo, equilibrada, que aprovecha las mejores prácticas del arbitraje internacional para garantizar que el proceso del arbitraje se lleve a cabo de acuerdo con principios de buena fe y de igualdad de las partes. Tampoco estas reglas se extralimitan en las facultades de los colegios profesionales, ya que están cuidadosamente redactadas para abordar únicamente las cuestiones que puedan afectar al desarrollo del arbitraje por parte de los tribunales arbitrales. La CCI ha hecho suyas las directrices de la IVA en sus notas a las partes, animando a las partes a adoptarlas o a inspirarse en ellas. Y por supuesto, la adopción de la directriz de la IVA no es la única manera de abordar esas cuestiones. La LCIE, por ejemplo, ha tomado la excelente iniciativa de incorporar disposiciones en ese sentido en su propio reglamento. Pero todas las instituciones, creo, deberían seguir el mismo camino y adoptar sus propias normas sobre la ética de los abogados, lo que, en mi opinión, garantizaría mejor la coherencia y la transparencia del proceso arbitral. Y la cuarta y la última de las reformas que estimo necesarias, y con eso concluyo, para que el arbitraje alcance su plena madurez, es la aceptación generalizada de sistemas de arbitraje
abreviado o expedito basados en el opt-out, en la línea de lo que hizo la CCI en su reglamento de 2017. Hasta la fecha en la CCI se han adoptado más de 400 laudos en virtud de estas normas, casi todos dentro del plazo de 6 meses y todos examinados y controlados por la Corte de la CCI con los mismos estándares de calidad que los que aplican a cualquier otro laudo. La calidad de estos laudos acelerados, algunos de ellos dictados en casos muy complejos de importante valor económico, porque a veces las partes muchas veces hacen un opt-in, es un testimonio de que se puede lograr al mismo tiempo rapidez, calidad y costes reducidos en el contexto de un marco institucional que otorga a un árbitro único amplios poderes para dirigir el procedimiento como considere oportuno. Es fundamental para la eficacia de ese sistema el hecho de que las normas se apliquen obligatoriamente por debajo de un determinado umbral financiero y que la institución tenga siempre la facultad de designar a un árbitro único. La CCI hoy en día tiene como 1.800 casos pendientes y más o menos 30% de esos casos implican demandas por cuantías menores a 3 millones, que es el umbral que aplica desde 2021 al arbitraje expedito de la CCI. Suponiendo o soñando un segundo que el umbral se aumenta, que ese umbral se aumente a 10 millones. Yo en 2021 había propuesto 5, al final hubo resistencia y tuvimos que tener un compromiso y apliquemos 3 millones, pero suponiendo un momento que se aplica un umbral de 10 millones, que es bastante alto, pero el sistema funciona bien como hemos visto. Eso significaría que más del 50% de los casos de la CCI se resolverían en un plazo de 6 meses bajo esas reglas y nos podríamos preguntar si el arbitraje expedito en este caso no se convertiría entonces en lo normal, mientras que solo una minoría de casos, los más grandes y los más complejos, seguiría resolviéndose con procedimientos de 3 o 4 años, como actualmente es más o menos la regla común. Por supuesto, no es razonable esperar que un arbitraje altamente complejo que implique cientos de millones de dólares se lleve a cabo de la misma manera que litigios comerciales ordinarios. Pero el día a día del comercio internacional trata precisamente de esas disputas comerciales que implican reclamaciones limitadas o relativamente simples. Y para estas controversias, el arbitraje acelerado es, creo, una vuelta a la gran promesa perdida del arbitraje internacional, que es ofrecer a las empresas una justicia simple, eficaz y rápida para resolver sin excesivas formalidades los litigios que surgen día a día en el comercio internacional. Y con eso concluyo. De nuevo les doy las gracias, le agradezco la atención y muchas gracias. Muchas gracias, Alexis. Espectacular esta conferencia. Sin duda nos deja muchos desafíos. Somos una comunidad global de arbitraje. Todas las críticas y comentarios y perspectivas que Alexis expuso ciertamente nos convocan. Como centro de arbitraje, no debemos olvidar que nuestro arbitraje es institucional y se han desarrollado por el centro numerosas labores para fortalecer nuestro desempeño. En este sentido, quisiera destacar la redacción del nuevo reglamento de arbitraje que aborda varios de los problemas y preguntas planteadas en la conferencia, como son la confidencialidad de los laudos, el fortalecimiento de la autonomía de la voluntad y el nombramiento por las partes de los árbitros. También quiero destacar la labor del Comité de Ética, que ha también profundizado todas aquellas reglas referidas a la revelación de posibles conflictos de interés, fortaleciendo la transparencia que debe primar y la integridad que debe estar presente en todos nuestros arbitrajes. Agradecemos nuevamente su presencia el día de hoy, realmente es un honor haber contado con usted y procedemos a pasar al próximo panel de esta mañana. Muchas gracias.